está muy copado, yo creo que por un determinado tipo de audiencia. Es decir, que si vas a ver la televisión, verás casi siempre un programa de videojuegos en televisión nunca funciona. ¿Por qué? Porque la gran parte de la gente que está viendo televisión es gente que no entiende el videojuego. Entonces, como no lo entienden, no lo consumen. Y después, el otro espectro es niños que lo que quieren es básicamente dibujos animados o jugar, pero no van a ver un programa aburrido sobre videojuegos. Entonces, quedan básicamente los medios online que tienen capacidad ilimitada para hablar, producir contenido sobre lo que quieran y que además tienen una cercanía con la audiencia de tal forma que puede incluso llegarse a fragmentar a justo un nicho de juego que le guste a una comunidad que cuando la llevas online, pues por muy pequeña que sea, no deja de ser muy grande. Si a eso le sumas, que puede ser global, pues tienes medios que funcionan muy bien. Es decir, que por medios no me refiero solamente a blogs, pero me considero también un medio, un chico de 18 años o de 16 años que cojas, grabe, haciendo un review de un videojuego y que se lo suba a YouTube. Para mí es igual medio. Ese también tiene su canal, tiene su audiencia y también está haciendo esa labor. Es más fácil por ese motivo. Das al jugador lo que quiere oír y no tienes que escuchar pues muchas cosas a lo mejor